¿Qué tal, estimados estudiantes? Su profe Gaby les saluda. Vamos a realizar algunos ejercicios con ángulos en triángulos. Vamos a ver cómo calculamos la medida del ángulo interno o ángulo externo de un triángulo. Eso sí, conociendo la amplitud de otros de sus ángulos. Es decir, nos dan dos ángulos, nos dan un ángulo para sacar algún ángulo interno o un ángulo exterior. Sí es importante que recordemos eso, muy importante. La suma de los ángulos internos de un triángulo es de 180 grados. Siempre la suma de los ángulos internos es de 180 grados. Esto tenemos que mantenerlo siempre pendiente. Iniciamos con el primero. Tenemos un triángulo. Parece que es un triángulo isósceles porque tiene dos ángulos de la misma medida. Entonces, tenemos acá un ángulo de 55 grados y aquí un ángulo de 55 grados y nos piden hallar cuánto mide el ángulo alfa. Entonces, como hemos visto, sumamos los dos ángulos que tenemos. Comencemos por ahí. Sumamos que tenemos ahí un ángulo de 55 grados, y el otro ángulo de 55 grados, o sea, Ahí sumamos 110 grados entre estos dos ángulos. ¿Cuánto me falta para los 180 que tienen que sumar los tres? Yo sé que alguno ya estará diciendo cuánto es, pero por si acaso, entonces vamos a tomar 180 y le vamos a restar lo que ya tenemos, que son 110 grados. Y eso nos da 70 grados. Ya tenemos el ángulo que andábamos buscando. El ángulo alfa mide 70 grados. Podemos comprobar que 55 más 55 son 110, más 70, completamos ahí los 180 grados que tienen que sumar esos tres triángulos. Vamos con otro ejemplo. Casualmente tengo aquí otro ejemplo de un triángulo con dos ángulos iguales. Observen que tenemos un ángulo interno de 20 y tenemos otro ángulo interno de 20. Bien, ¿cómo vamos a sacar el que nos falta? Pero es que aquí me piden dos. Nos piden este ángulo interno, ese que tenemos acá, y también nos piden un ángulo externo. ¿Por cuál comenzamos? Sugiero que comencemos con el ángulo interno. Creo que es la forma más fácil de proceder. ¿Cómo hacemos para encontrar este ángulo que tenemos acá, este ángulo obtuso que tenemos acá? Bueno, vamos a sumar lo que tenemos como hicimos anteriormente. Entonces, tenemos un ángulo de 20 grados, y tenemos otro ángulo de 20 grados, Es decir, que ya sabemos que ahí hay dos ángulos que suman 40 grados. ¿Cuánto nos falta para completar los 180 que suman los tres? Por ahí ya debe estar alguno dando la respuesta. Si no, ya sabemos que a 180 que suman los tres ángulos, siempre los tres ángulos internos del triángulo suman 180. Entonces a 180 le quitamos esos 40 que ya tenemos y obtenemos la medida del ángulo que me hacía falta, 140 grados. Como les decía, un ángulo obtuso, el ángulo que mide más de 90 pero menos de 180, obtuso, 140. Ok, ahora ¿cómo sacamos el ángulo que está a la par? El ángulo externo, este que está acá, este ángulo, ¿verdad? Recordemos que estos dos ángulos adyacentes, o sea que está uno a la par del otro,
son un par lineal. ¿Qué significa un par lineal? Suplementarios suman 180 grados. Estos dos, observen que si juntamos los dos ángulos, me forman media circunferencia, 180 grados. Y como ya tenemos un segmento de 140 a 180 grados, le quitamos esos 140 y me queda 40 grados para el ángulo externo. 40 grados, que es lo mismo que la suma de los otros dos internos. Bien, ahí ya sacamos la medida de los dos ángulos que me faltaban. Y vamos con este. Y este tiene ángulos internos y ángulos externos que tengo que calcular. Observen que aquí tenemos la medida de dos ángulos externos. Y me piden el otro ángulo exterior y un ángulo interior. Antes habíamos empezado con el interior porque tenía la medida de los ángulos de adentro, pero ahora tengo la medida de los ángulos de afuera. Podríamos sacar los ángulos internos, pero eso es más trabajo. Vamos a hacer una cosa. Vamos a sumar los ángulos externos que tengo ahí. 142 más 86. Esos son los dos ángulos externos. Aquí sumamos 8 y aquí sumamos 22. Profe, pero eso está dando más de 180. Claro que sí, porque si la suma de los ángulos internos es 180, la suma de estos tres ángulos externos, de cada ángulo externo que tengo acá, es 360. Entonces, a 360 le vamos a restar lo que ya tenemos, que son 228. Entonces, aquí vamos a ir restando. Ahí tengo 2, aquí tengo 3 y aquí tengo 1. Quiere decir que el ángulo externo que me hace falta es de 132 grados. ¿Por qué usamos el 360 y no 180? Porque no estamos trabajando con los de adentro, estamos trabajando con los ángulos de afuera. Entonces, para esos trabajamos con 360. Y por último, para sacar el ángulo interno que nos hace falta, recordemos que estos dos sí suman 180. Entonces, a 180 le vamos a restar esos 132 porque son suplementarios, suman 180. ¿Ok? Entonces, a 180 le quitamos esos 32. Bueno, procedemos a hacer la suma. Aquí hay 8. Aquí hay 4. Entonces me queda un ángulo de 48 grados. Ya encontramos el ángulo A y el ángulo B que nos estaban pidiendo. Recordarles, los internos suman 180 y en este caso estos tres exteriores sumarían 360. Si sumamos 142, 132 y 86, 360 es lo que vamos a obtener. Entonces, jóvenes, nos vemos en otro video para ver algunos otros ejemplos de la materia pues que estamos revisando. Chao y muchas gracias.